Bueno, pues en mi calidad de presidente del Consejo Federal Español, vamos a dar comienzo a esta quinta conferencia, que las hemos titulado todas ellas La nueva generación de la Unión Europea. Y en este caso, el tema que nos ocupa es el refuerzo de Erasmus+, a pesar de los límites del COVID-19. Yo quiero dar las gracias a los 5 ponentes y empezando por Mónica, que haya venido aquí. Mónica pertenece a la Comisión Ejecutiva del Movimiento Europeo, y a todos los que os vais conectando poco a poco. Mónica. Muchas gracias, primero, por estar aquí, esta reunión, aunque sea virtual, para esta sesión que han organizado mis compañeros del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, sobre este tema del Erasmus, que yo diría, por introducirlo un poco, aunque quizá aquí todo el mundo lo sabe o compartiría esta idea, que es probablemente la acción, si no más exitosa, sí, la acción más visible de la Unión Europea. Yo creo que hay una identificación total en medios académicos, profesionales, funcionariales, entre Erasmus y Unión Europea, y en ese sentido creo que ya nosotros, evidentemente, es un programa que hasta donde yo sé, que no es mucho, ha mutado, ha evolucionado. Tenemos la suerte y el privilegio de contar para esta sesión con personas directamente implicadas, distintas razones, directamente implicadas en el programa Erasmus. Yo por eso les agradezco también personalmente su presencia, estoy deseando escucharles. Voy a dar, de entrada, los tiempos hemos pensado que sean aproximadamente, por favor, 10 minutos por cada uno de los intendentes, que van a ser 4, y de entrada le daría la palabra al señor Arturo Campero, que es el director general de gestión de rendimiento y recursos dentro de la Dirección General de Educación. Cuando quiera, adelante. Muchísimas gracias, presidenta, presidente. Es un placer. ¿Me oyen bien? Sí, perfectamente. Muy bien, perfecto, porque vamos a ver, con esta tecnología siempre es a veces un poco difícil de interactuar con la gente, pero estoy muy contento de que me hayan invitado. Es un honor estar con ustedes aquí compartiendo con personas que dedican enormemente de esfuerzos por la integración europea y por la defensa de sus valores. Y como usted ha dicho muy bien, efectivamente, hoy vamos a hablar de una parte de lo que es la nueva generación de la Unión Europea y, en particular, como dijisteis, el refuerzo de Erasmus+ en los límites de la COVID-19. Donde, efectivamente, para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la Unión Europea han acordado un plan de recuperación que va a liderar la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible. Como ustedes saben, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que se está negociando aún ahora, junto con la nueva iniciativa Next Generation EU, que es un instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, será el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la Unión Europea. Un total de más de 1,8 billones de euros va a ayudar a reconstruir una Europa posterior a la COVID-19. Y esta Europa tendrá que ser más ecológica, más digital y más resiliente. El nuevo presupuesto a largo plazo va a aumentar los mecanismos de flexibilidad para garantizar que tenga la capacidad de hacer frente a necesidades imprevistas. Y era una de las características de Erasmus, la flexibilidad, una sofisticación que ayuda mucho a bienestar con los pies en el suelo y frente a las intemperies que podían llegar en el tiempo. Se trata de un presupuesto adecuado no solo para las realidades actuales, sino también para las incertidumbres, como vengo a decir, del futuro. No más lejos que el 10 de noviembre, unas semanas, se alcanzó un acuerdo entre el Parlamento Europeo y los países de la Unión en el Consejo sobre el próximo presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, para los 7-9 años que comienzan en el 2021. Y también para este fondo nuevo, innovador, que es el Next Generation EU. Este acuerdo va a reforzar también los programas específicos
en el marco del presupuesto a largo plazo 21-27, con un total de 15.000 millones de euros extra que se decidieron el 10 de noviembre, de los cuales tenemos mucha suerte, los que amamos a Erasmus. 2.200 millones de euros a precios del 2018 fueron para el programa Erasmus. Efectivamente, pocos ámbitos políticos están más cerca de la vida cotidiana y de las experiencias de los ciudadanos de la Unión Europea que la educación. Y 2020 ha sido un año sin precedentes de retos e interrupciones para la educación y la formación en Europa y en todo el mundo. Hemos calculado que hay unos 100 millones de estudiantes en toda la Unión Europea afectados por el cierre físico de las instituciones educativas. Asimismo, el brote de COVID-19 ha provocado la perturbación más radical de la historia de la movilidad de los estudiantes, dejando innumerables estudiantes internacionales bloqueados. Las instituciones educativas, su personal y los alumnos han realizado esfuerzos importantísimos e impresionantes. Lo quiero decir aquí. Les diré más tarde qué hemos hecho nosotros respecto en la Comisión Europea y qué queremos hacer en el futuro. Debemos recordar una cosa, que incluso antes de la pandemia muchos consideraban que el programa Erasmus no era accesible e integrador y que el nuevo presupuesto propuesto para los programas de educación, juventud, deporte y cultura sigue considerándose poco ambicioso para hacer de Erasmus Plus, lo que queremos todos, una realidad para todos. Estoy seguro que podremos abordar este tema, también preguntándonos cómo afecta la COVID al futuro de la movilidad de los estudiantes, cómo hacer Erasmus más inclusivo y transparente, cómo podemos modernizar el programa para que esté plenamente adaptado a la hora de abordar los nuevos retos de la Unión y de todos sus Estados miembros. También, ¿por qué el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros no reducen el presupuesto de Erasmus después de COVID, sino que lo aumentan, casi duplicando el presupuesto del periodo anterior? La Comisión Europea, y en particular mi Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, desarrolla acciones políticas y fomenta la cooperación con los Estados miembros, fomentando la equidad, la excelencia y la agilidad en los sistemas educativos, capacitando a los jóvenes para que se conviertan en ciudadanos activos en la vida democrática, desarrollando la dimensión europea en el deporte y reforzando la cooperación internacional. Por ejemplo, la nueva Agencia Estratégica de la Unión Europea, que es 2019-2024, en la que se afirma explícitamente que debemos intensificar la inversión en la educación de las personas, sobre todo en la materia de las capacidades. De hecho, no es sorprendente que los dirigentes de la Unión hayan hecho hincapié en la educación. Si tenemos en cuenta las prioridades de la nueva agencia estratégica, la protección de los ciudadanos y las libertades, el desarrollo de una base económica fuerte y dinámica, la construcción de una Europa climáticamente neutra, verde, justa y social, la promoción de los valores europeos en la escena mundial, vemos que todas y cada una de estas prioridades solo pueden lograrse a condición de que Europa y sus ciudadanos tengan los conocimientos, las capacidades y la actitud pertinentes, es decir, la educación necesaria. Y una manera de mejorar sustancialmente las competencias de las personas, especialmente las transversales, tan importante en el futuro contexto de trabajo de la Unión Europea y de los Estados miembros, como son la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad. Eso es la movilidad educativa, que puede ayudar tanto en este sentido como ha estado demostrado. De los recientes estudios de impacto sobre la movilidad de Erasmus se desprende que son especialmente beneficiosos en lo que respecta a las competencias transversales. Sin embargo, en la actualidad, solo el 5% de los estudiantes pueden participar en Erasmus. Estas actividades contribuyen en gran medida a que las prioridades de la Unión aborden retos a largo plazo, como la transformación digital, garantizando al mismo tiempo la equidad y la inclusión. Muy importante. Sin embargo, también vemos que contribuyen a hacer frente a los efectos de la COVID-19 a través de una respuesta europea coordinada, y en particular a través del nuevo marco financiero, como hemos dicho, y el nuevo fondo Next Generation EU. Hacer frente a los efectos de la COVID y la respuesta europea al mismo requirió y requiere dos fases. Aquí entramos ya exactamente en el tema. Una respuesta inmediata y la definición de un camino rápido hacia la recuperación. Abordaré ahora, como se debe, en primer lugar, la respuesta inmediata a la crisis y sobre la manera en que esta sirvió de base para las nuevas acciones y para imaginar también un poco el nuevo programa. En la respuesta inmediata, o sea, el primer punto, era imperativo reducir al mínimo las perturbaciones causadas por las medidas de contención aplicadas por los distintos Estados miembros, a saber, el cierre físico, en nuestro caso, de las instituciones educativas. Voy a citar sin ningún orden concreto algunas de las medidas que hemos adoptado.
Introducimos inmediatamente el concepto de fuerza mayor, es decir, poner mucha más agilidad a todo el procedimiento administrativo y fiscalización. Esto permitió a los beneficiarios aplicar la máxima flexibilidad en la organización de sus proyectos y dirigir los fondos ahí donde eran más necesarios para ayudar a los estudiantes en movilidad, a los profesores y a todo lo que se llama el proceso online en línea, ¿no?, de la educación. Para eso hemos movilizado todas nuestras plataformas en línea. Tenemos la eTwinning, que es la comunidad de aprendizaje de profesores y escuelas, el ePAL, que decimos, los profesionales del aprendizaje de adultos, el School Education Gateway, los profesores, responsables educativos, responsables políticos y otros profesionales de la educación escolar, con artículos específicos. Fuimos introduciendo artículos específicos, cursos ad hoc en línea y encuestas sobre la enseñanza y aprendizaje en línea, que era lo que parecía que era la respuesta inmediata que más se necesitaba en ese momento. Hemos creado también, además de estos foros que teníamos ya en línea, otros foros en que los Estados miembros pueden comunicar sobre educación. Estos canales de comunicación nos ayudaron mucho a identificar, más allá de las necesidades inmediatas de nuestros Estados miembros y partes interesadas, medidas para la recuperación y extraer lecciones de la crisis. Tras la primera reacción de primavera, cuando quedó claro a todos nosotros que la crisis sería una a largo plazo, Erasmus ha reorientado ya una importante financiación a la respuesta de la COVID-19. Lo primero que hicimos es pusimos en marcha 2 convocatorias extraordinarias en el marco de las asociaciones de cooperación en Erasmus. Se destinaron primero 100 millones a apoyar el aprendizaje a distancia a través de la preparación para la educación digital. Y después, en otra convocatoria, 100 millones de euros más financia la convocatoria para apoyar la creatividad, vinculando a las partes interesadas en el ámbito de la educación, la formación y la juventud con nuestras organizaciones de bases del sector cultural y creativo. Sector cultural y creativo que ha sido muy impactado, como saben ustedes bien, por esta COVID. Se han recibido ya, al día de hoy, más de 4.440 solicitudes para estas 2 convocatorias. Esto es lo primero que ha sido en inmediato. Después, definir el camino rápido hacia la recuperación es ahora nuestra prioridad para la futura generación de Erasmus que comienza a partir del próximo año, como saben ustedes bien. Vamos a tratar de aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia ya, no obstante, a ir incluso más allá, para analizar de forma holística las transformaciones educativas en Europa, valorando plenamente la diversidad de nuestro panorama de la educación superior. Vamos a concentrarnos enormemente ahí. El nuevo programa Erasmus va a ofrecer nuevas oportunidades para ayudar a las instituciones de educación superior a lograr una transición satisfactoria a la era digital. Esto está muy claro. Dotar a sus estudiantes y al personal de las competencias digitales necesarias para que prosperen en el futuro y contribuyan a la recuperación post-COVID-19. La movilidad física seguirá teniendo lugar. En general, se considera que la movilidad de los estudiantes y del personal tiene efectos positivos en la vida y en las carreras de los participantes. Ustedes lo saben desde el principio de más de 30 años de Erasmus, desde las lecciones que aprendimos de Jean Monnet cuando iba a vender coñac a los suecos y el vino francés a los suecos y se daba cuenta de lo importante que era esta movilidad para aprender y para incorporar esto en el acervo de cada persona y de cada país. Para complementar esta movilidad física, hay la movilidad que llamamos híbrida y mixta, incluidas lo que se llaman las microcredenciales. Esto va a permitir una mayor flexibilidad y atenderá a un grupo de estudiantes mucho más amplio. De esta manera somos mucho más inclusivos y diverso. Vamos a incluir los estudiantes adultos también y los que se reincorporan, que necesitan mejorar sus capacidades y reciclarlas. Todos ellos serán el objetivo del nuevo programa. Este modelo requiere inversiones en instalaciones seguras de redes de alta velocidad en todas las regiones, tal como se prevé en la Estrategia Digital de la Unión Europea y en el Plan de Acción de Educación Digital que también ha puesto en marcha nuestra Dirección General, que va a redundar en beneficio de las economías locales, las pymes y los ciudadanos en general. Las instituciones de educación superior tendrán la oportunidad de desarrollar conjuntamente programas combinados con movilidad física de grupo a corto plazo, complementada con un componente virtual para facilitar el aprendizaje en línea. El intercambio y el trabajo en equipo les permitirá experimentar con enfoques transdisciplinarios, transnacionales y también basados en retos particulares. En concreto, lo que ya estamos pensando
es disponer de la financiación específica a través del futuro Erasmus, a través de enero del año que viene, para reorientar los recursos existentes y las actividades previstas al inicio del programa hacia una especie de acción de recuperación Erasmus, específica para el periodo 21-22, 2021-2022. El objetivo es apoyar iniciativas ascendentes que vienen de los Estados miembros, de los participantes, y donde van a participar escuelas, instituciones de educación superior, institutos de formación profesional, profesores, jóvenes, organizaciones juveniles y deportivas, la sociedad civil y otras partes interesadas de toda Europa y fuera de ella. Queridos amigos, para decirlo muy sencillamente, como Comisión Europea, nuestra obligación es ofrecer estabilidad e invertir en lo que importa. Y eso significa también tender puentes a toda costa. Si queremos prosperar juntos, debemos ir más allá de nuestro típico mercado común. Construir una Europa más justa y social, que tenga en cuenta a todos y a sus diferencias en una Europa común basada en nuestros valores compartidos. Y nada es más fundamental para promover una sociedad justa, fomentando oportunidades y un sentimiento de pertenencia saludable, que la educación en sí misma. Finalmente, quiero hablar del Espacio Europeo de Educación, que debe contribuir a la consecución de tres objetivos claros. En primer lugar, debe promover la movilidad transfronteriza en la formación. Cabe afirmar que Erasmus ha sido el programa más exitoso de la historia de la U, como nos ha dicho la presidenta de la reunión de hoy. Sin embargo, en la actualidad, menos del 4% de los estudiantes participan en ella, y la mayoría se ha de decir que proceden de los sectores más ricos de la sociedad. Esto no es suficiente. Debemos mejorar esta situación. La COVID-19 no está cambiando este hecho, sino está más bien cambiando al revés, lo está agravando. En segundo lugar, el Espacio Europeo de Educación debe promover la libre circulación de los alumnos. Claramente, esto implica el desarrollo del reconocimiento automático de títulos, de una vez por todas, entre los Estados miembros de la Unión Europea, así como la promoción del multilingüismo. Para que esto funcione, fomentamos la aparición de alianzas transnacionales entre instituciones de educación superior, como ustedes saben muy bien, denominadas las universidades europeas. Algunos lo dicen las nuevas universidades europeas, algunos dicen las verdaderas universidades europeas. En tercer lugar, el Espacio Europeo de Educación debe promover un aprendizaje permanente, integrador e impulsador por la innovación. El futuro programa Erasmus modernizado es precisamente esta inversión en el futuro de los jóvenes. Y si mientras que la movilidad física seguirá siendo el núcleo del programa, el programa Erasmus Plus comenzará en 2021 para impulsar mucho más el aprendizaje y los intercambios digitales, en un contexto de rápidos y profundos avances tecnológicos, pero también para ofrecer nuevos formatos más inclusivos a los participantes que no pueden participar o que no pudieron nunca participar en periodos típicos de movilidad de larga duración. Por último, también deberían existir vínculos más estrechos entre los mundos de la educación y de la investigación y de la innovación. Esta es la razón por la que paralelamente en 2021 la Comisión colaborará con las comunidades de educación superior e investigación y los Estados miembros para crear conjuntamente un programa de transformación de la educación superior. Es un objetivo muy ambicioso. El objetivo es ofrecer incentivos para que más de 5.000 instituciones de educación superior de toda Europa se adapten a las condiciones posteriores a la COVID-19 y formen a las generaciones futuras en la creación conjunta de conocimientos a través de las fronteras, disciplinas y culturas para una sociedad resiliente, como dije, integradora y sostenible. Esta labor se guiará con una consulta pública, abierta y consultas específicas a las partes interesadas y a los Estados miembros. Y esperamos ver a algunos de ustedes implicados realmente. Y aquí acabo mi alocución y resto a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Caballero, arrojando luz y anticipando noticias para un futuro. Gracias. Gracias por estar aquí. Y a continuación, tiene la palabra el profesor Damaso López, catedrático de Filología Inglesa, Complutense de Madrid, ocupado y en el momento actual es vicerrector de Relaciones Internacionales en esta misma universidad. El profesor Damaso López va a hacer una reflexión sobre el Erasmus en tiempos de crisis, que conecta perfectamente
con la disertación del señor Caballero. Cuando quiera, muchas gracias. Se puede pegar a los 10 minutos. Todo lo agradecemos. Sí, procuraré hacerlo. No sé, ¿se me oye bien? Más o menos. Perfectamente. Muy bien, pues deseo comenzar, como no podía ser de otra manera, agradeciendo a la presidencia del Consejo Federal Español, del Movimiento Europeo, a todos ustedes, saludarles y desearles muy buena tarde. Y agradecerles sobre todo que hayan contado conmigo para compartir unas reflexiones en torno a lo que ha sido Erasmus en tiempos de crisis, porque digamos que Erasmus, este programa ha concluido precisamente en medio de una grave crisis de salud sanitaria que ha barrido a todo el mundo, de la que pues, tenemos que extraer lecciones y tenemos que estar preparados para cómo enfrentarnos en el futuro con problemas parecidos y o sin por lo menos qué podemos sacar en limpio de lo que nos ha ocurrido durante este tiempo. Yo voy a hablar de algo que a mí me parece que yo creo que compartimos todos los que hoy estamos presentes en esta reunión, y es el hecho de que probablemente de todas las políticas europeas, una de las que mayor éxito han tenido, más beneficiosas han sido y más, digamos, alcance de un corto, medio y largo plazo ha tenido, yo diría que han sido los programas Erasmus. A mí me lo parece. Y ahora yo les voy a decir que descansa sobre unas ideas que me parece que forman la parte esencial de lo que es la herencia genética de la propia universidad. Para empezar, la propia idea del viaje, como todo el mundo supongo que sabe, pertenece muy específicamente al mundo de la Ilustración, que es el mundo que en el siglo XVIII decide que el propio viaje en sí mismo, y ustedes recordarán que en Inglaterra es cuando se pone de moda el Grand Tour, es decir, que toda educación debería coronarse con un viaje por los países europeos. Previamente habría que decir que incluso el propio Erasmo, fue un candidato al Erasmus, es decir, que estuvo a punto de fichar por la Universidad de Alcalá de Henares. Es decir, que eso también hay que entender, que la propia universidad ha tenido siempre una conciencia de que sin intercambio entre los docentes y entre los estudiantes, entre los diferentes centros, no existía la universidad. Yo estudié en una universidad que estaba boicoteada internacionalmente, por tanto yo no pude salir a estudiar a ningún sitio, estaba prohibido sencillamente. Y sin embargo he visto nacer el programa Erasmus. Y el programa Erasmus fue primero una rareza. Fue una rareza, una cosa que algún alumno de vez en cuando te decía que estaba de Erasmus o recibías a un estudiante Erasmus en tu clase. Y quiero recordar que había un punto de ansiedad, porque la parte bonita del Erasmus era que recibías estudiantes ante los cuales pues, no eran, digamos, los estudiantes a los que estabas habituado, sino que eran de otros países, y en cierta manera te sentías, no es decir examinado, pero sí comprometido a saber exactamente cómo se estaba recibiendo lo que tú estabas haciendo. Pero los profesores también consultábamos con cierta ansiedad a nuestros Erasmus de regreso para preguntarles que qué tal, cómo les había ido. Y yo creo que, sin embargo, ahora mismo, cualquier estudiante que entra a la Universidad Complutense, voy a hablar de mi experiencia, podría hablar de otras, pero creo que me van a creer más si hablo solo de la Universidad Complutense, da por hecho que tiene que pasar un año fuera estudiando parte de su carrera en otro. Es decir, esto lo da por hecho en el sentido de que a lo mejor luego finalmente no lo hace, pero desde luego figura dentro de su horizonte de esperanzas académicas el hecho de que sin duda muy fácilmente o muy seguramente una parte de su enseñanza se desarrollará en otro país europeo. Es decir, eso ya no es una rareza, ya no es una cosa extraña, ya no es una cosa que la gente tenga que preguntar qué es, sino que simplemente tú sabes que cuentas con que hay un programa. El programa, yo tengo que decir que mi experiencia de este año ha sido realmente, creo que a pesar de todas las críticas que se puede hacer a las deficiencias puntuales que haya podido haber, que todos sabemos que ha podido haberlas, sin embargo a mí me parece que es también un éxito, porque de la noche a la mañana, imagínense ustedes lo que es en marzo que se nos dice que nos vayamos a casa y que probablemente a lo mejor estemos una semana fuera de la universidad, pero que a la vuelta de la semana regresaremos a las aulas. Esa vuelta a las aulas
casi ni todavía hoy se ha producido por completo en según qué sitios. De manera que sí podemos, que la universidad ha tenido que hacer un tremendo esfuerzo en todos los niveles, el administrativo, el docente, el de los estudiantes, para acomodarse a una situación sobrevenida. Les doy, no quiero aburrirles con datos, y son datos además que yo creo que se pueden modificar, pero probablemente ahora ya tengan un cierto grado de estabilidad, pero tómenlos con toda la provisionalidad con la que deben tomarse todo este tipo de datos. La Universidad Complutense tiene conciertos y digamos, convenios con unas casi 800 universidades, de las cuales nosotros hemos tenido comunicación de que 70 de ellas no iban a admitir estudiantes en unas u otras facultades por razones lógicas, porque por consejo de las autoridades sanitarias del lugar pues han decidido no hacerlo. Nosotros hemos tenido, seguimos teniendo unos 2.400 acuerdos bilaterales. Dense ustedes cuenta de lo que representa este volumen de trabajo para controlar estos 2.406 acuerdos bilaterales, y el volumen de estudiantes sobre un total de unos 70.000, esto es por año, es decir, multipliquen ustedes por 4 años de estancia lo que representaría para los alumnos que permanecen durante 4 años, atendemos a unos 3.470 estudiantes, tanto que salen como que entran. Pero fíjense, unos 1.625 entran, unos 1.820 salen de nuestro país hacia otros países. Esto es del curso pasado. Les quiero decir que este año nosotros hemos tenido aproximadamente, han pedido salir unos 1.900, cuales renunciaron previamente porque se dieron cuenta de que a lo mejor donde iban no se daban las condiciones adecuadas para estar cómodamente. Renunciaron unos 126, y esto supone una caída de estudiantes que se van de un 22%. Fíjense que esto no es ni mucho menos lo que esperábamos. Esperábamos un desplome mucho más profundo. Pero además les voy a dar otro dato que supongo que les ha de llamar la atención, y es el hecho de que los países preferidos de los estudiantes españoles han sido Inglaterra e Italia, que han sido 2 de los países en los que la crisis de salud ha sido más intensa, más grave y más difícil de controlar, lo cual habla de lo intrépidos que son los estudiantes que finalmente han decidido acudir a este intercambio. Es decir, son personas que tienen muy clara su vocación, su deseo y digamos, el ánimo de participar. Tengo que decirles que de los que han venido, nosotros hemos recibido, y aquí les hablo de propuestas porque algunas habrá que decidir todavía si se confirman o no, y ahora les voy a hacer una valoración. Suelen ser unos 1.200 y se han recibido unos 827, de los cuales es probable que haya habido alguna bajada posterior. Reales han sido aproximadamente 500, es decir, 500 a los que se ha recibido aquí en octubre, lo cual me parece que es una cifra notable teniendo en cuenta las circunstancias en las que se han producido estos intercambios. Pero también quiero decirles que es muy probable que muchos de estos estudiantes lo que hayan hecho haya sido desplazar la visita al segundo semestre, con la esperanza, la que tenemos todos, de que las cosas hayan mejorado. Esto simplemente nos da una pauta que yo creo que no debemos desatender, y digamos que el éxito está garantizado por la forma en la que las personas, los estudiantes, han respondido a una convocatoria que se ha hecho en circunstancias muy difíciles. Voy a terminar ya, no quiero sobrepasar estos minutos que nos han concedido, pero sí quiero decir algo que está relacionado con el futuro. Y el futuro, yo pienso que, primero, yo pediría a las autoridades, en primer lugar, que se regule lo de los microcréditos. Ya hemos oído hablar de ello. Yo casi les voy a decir que desde que llevaba pantalones cortos he venido oyendo hablar del Europeo de Educación Superior, y yo casi les diría, pero en algún momento hágase. ¿Por qué? Porque yo ahora veo, y me aprovecho de las palabras del señor Cabañero para decirles, miren, el Espacio Europeo de Educación Superior, incluso en las redes que se están formando, pues hombre, todavía tenemos problemas de reconocimiento de créditos. A ver, se reconocen, pero en fin, creo que habría formas más fáciles de hacerlo. Y tenemos sobre todo problemas de reconocimiento de títulos.
Entonces, mientras no tengamos unos títulos europeos en los cuales la validez esté automáticamente concedida para los diferentes títulos, creo que no estamos haciendo la arquitectura que todos necesitamos, la arquitectura administrativa. Y menciono ya un aspecto que a lo mejor parece secundario, no lo es. Creo que hay todavía mucho que andar en la simplificación de los procedimientos. Los procedimientos siguen siendo, lamento decirlo, quizá enojosos desde el punto de vista de lo que es la tramitación. Figúrense usted lo que es sencillamente llevar el control sobre la matrícula ordinaria de 3.470 estudiantes. Y eso impone es un trabajo verdaderamente, una sobrecarga de trabajo. Quiero decir que, no obstante, a pesar de eso, no solamente comparto el optimismo, comparto las ideas, creo que debemos colaborar todos en la medida de nuestras fuerzas para conseguir la firma de este acuerdo en las condiciones óptimas, y desde luego pienso que lo que se ha apuntado anteriormente, el señor Caballero, respecto de la inclusión, es esencial. No sé si tanto en el deporte y en la enseñanza profesional, que también lo es importante. Yo casi me parecería que sería más deseable que la inclusión fuera una inclusión que tuviera mucho más en cuenta los, digamos, los ambientes económicos desfavorecidos, donde yo creo que ahí todavía se puede mejorar más. Si también se pueden incorporar deportistas y otras personas que a lo mejor no estaban previamente consignadas o no estaban previstas como destinatarios de los intercambios Erasmus, mejor que mejor. Aquí lo dejo, son mis comentarios, espero no haberme pasado demasiado del tiempo concedido. Y muchísimas gracias por la atención, por la invitación y por estar aquí y escuchar estas reflexiones sobre el programa Erasmus desde la Universidad Complutense. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. La verdad es que las cifras de la Universidad Complutense de Madrid pues, son importantes porque es la universidad que hoy día por excelencia, con lo cual eso da una idea que puede estar ocurriendo en otros centros universitarios. Muchas gracias en todo caso por su intervención, profesor López. Y quiero dar la palabra ahora a Elisa García Lerena, que es estudiante de último año de Relaciones Internacionales en la Universidad de Madrid, es becaria del Consejo Español del Movimiento Europeo y ha sido en su momento beneficiaria del programa Erasmus. Cuando quieras, Elisa. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Consejo Federal del Movimiento Europeo, donde ahora mismo estoy realizando mis prácticas, por darme este espacio. Yo simplemente vengo a contar mi experiencia personal como beneficiaria de la beca. Bueno, pues el año pasado, curso 2019-2020, yo me iba a haber ido 10 meses a Cracovia. ¿Qué pasa? Que bueno, sí. A la hora de elegir este destino, y incluso para elegir que efectivamente que quería formar parte de Erasmus y demás, yo recuerdo que no estaba muy segura de si me quería ir o no. En ese momento estaba en segundo de carrera, era otoño de 2018, y la verdad es que estaba muy a gusto en Madrid y demás, pero finalmente me decidí y dije, un momento, la movilidad ahora se está valorando muchísimo, no me voy a encontrar una oportunidad como esta nunca. Y bueno, pues me decidí por Cracovia, aprovechando su localización geográfica, porque yo lo que quería era tener como un punto desde el que poder viajar, que era algo que yo la verdad es que estoy, vamos, agradecidísima porque me lo permitió la experiencia. Incluso, bueno, me permitió también darme cuenta de cuestiones europeas en las que yo no había pensado antes, porque es verdad que en ese momento, a lo largo del curso, el primer cuatrimestre, claro, mientras se podía hacer, yo aprovechaba los fines de semana para irme a diferentes países de la Unión, incluso algunos de fuera, pero fundamentalmente de la Unión, y aquello era comodísimo. Yo me montaba en un autobús por la noche, atravesaba 4 países y amanecía en otro diferente. Yo eso no lo valoré tanto hasta que me fui a otro país que, por ejemplo, pues no era comunitario y había un lío de que sí, claro, con mi DNI no valía. Era algo que quizá yo no me había planteado antes y que en ese momento dije, vaya, algo que me hizo ver el programa Erasmus. Y luego, bueno, en lo educativo, evidentemente, la verdad es que fue una experiencia mucho más enriquecedora de lo que ya me esperaba,
porque bueno, siempre está bien tener diferentes enfoques, diferentes puntos de vista y bueno, pues disfrutar de diferentes modelos de enseñanza. Yo la verdad es que me encontré con un modelo bastante participativo y demás que me gustó muchísimo. Y además pues combiné la parte de los viajes con la educativa, porque claro, como estudiante de Relaciones Internacionales me parecía muy bueno la idea de esta semana voy a estar estudiando este país, este otro, el fin de semana me voy y quizá pues lo que he estado leyendo, lo que he estado investigando, pues lo voy a experimentar en mis propias carnes. Yo eso es algo que la verdad es que me encantaría volver a repetir a lo largo de mi vida. La verdad es que pues muy bien. También, por ejemplo, estudié muchísimo en cuanto a integración europea, que igual pues desde la visión española no lo había estudiado tanto o igual nunca me había planteado lo que suponía ser europea o cuestiones de integración europea en sí, pero vi que en los países de Centro Europa, por ejemplo, pues sí que es un tema que se trata bastante, el euroescepticismo, todo eso también me informé muchísimo y la verdad es que me resultó muy, muy interesante. Y bueno, pues nada, como ya todos sabemos, en marzo pues, se cerraron la universidad en la que yo estaba y me acuerdo que en ese momento pues, me tocó tomar la decisión de si quedarme allí o no. Al final opté por venirme. Me vine el 19 de marzo. Me acuerdo que pues, cuando estaba el 8 de marzo aproximadamente, de hecho aquello me pilló justo en medio de un viaje. Dije, no sé qué hacer, si me quedo, si me voy. También me daba más seguridad vivir esta situación tan atípica pues, con mi familia, en mi casa y demás. Y bueno, finalmente pues, opté por venirme, pero elegí mantener la educación del programa, la educación de la Universidad de Jagiellónica. Y la verdad es que dije, bueno, pues no va a ser lo mismo, no voy a tener esa parte de aplicar los conocimientos de una manera práctica, no voy a tener ese contacto con la realidad de lo que estoy estudiando, pero me sorprendió mucho el hecho de que se optó por un modelo de clases mucho más participativo que antes, todos pues en plataformas como Zoom y demás, estábamos todos conectados y pues los profesores nos pedían participar más y además siempre pues evidentemente acabábamos hablando de pues, cómo estaba la situación COVID en un país o en otro, qué pensáis de las políticas que se están llevando a cabo, cómo lo lleváis en vuestro país, estáis todos bien. Y aquello pues, me dio también una visión de cómo se estaba viviendo, cómo lo estaban viviendo los estudiantes de otros países. Yo sabía perfectamente cómo era la realidad española, yo sabía que se salía a dar aplausos, yo sabía todo ese tipo de cosas, pero no sabía cómo se estaba viviendo en el resto de países y la verdad es que me resultó muy interesante poder compartir esa experiencia con otras personas o sea, estudiantes Erasmus de otras universidades europeas. Así que nada, la verdad es que para mí fue una opción pues, muy enriquecedora y que bueno, pues animo a todo el mundo que pueda irse, incluso aunque no vayan a poder desplazarse hasta el lugar en el que les gustaría ir y demás, y lo tengan que hacer todo online, aún así me pareció una gran experiencia y yo la verdad es que aprendí mucho y bueno, poco más. Esta ha sido pues eso, únicamente mi experiencia, pero la verdad es que muy grata. Así que nada, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Marina. Mucha envidia. Vamos a ver, y después, para terminar esta sesión, antes de pasar a las preguntas, tenemos a Juan Rayón. Juan Rayón, me consta que es presidente de la... Supongo que ha sido en algún momento beneficiario del programa Erasmus. Y no sé muy bien sobre qué nos va a hablar, pero seguro que algo interesante. Bueno, muchas gracias, moderador, y muchas gracias a todo el mundo por estar aquí. Bueno, es un día muy emotivo para mí encima porque es mi último día de presidente. Estamos en plena transición. Tengo aquí también a mi sucesor. No sé si me escucháis bien. ¿Se me escucha bien? Exactamente. Genial. Tengo aquí a mi sucesor Miguel Hernández, que luego también me gustaría que se pusiera a la cámara. Entonces, eso, una transición muy buena a la europea. No hay ninguna reminiscencia, ¿no?, del otro lado del Atlántico. Entonces, en ese sentido, muy bien. Y yo voy a hablar de un par de cosas. Me gustaría hablar de la importancia que tiene, en línea con lo que han comentado algunos de estos ponentes, la importancia que tiene Erasmus para consolidar el proyecto europeo y también algunas cuestiones relacionadas con la movilidad virtual. Pero antes de comenzar me gustaría decir una pequeña cosa, una pequeña referencia,
Y es que, para los que no lo sepan, ya en una de las resoluciones del Congreso de La Haya se hacía referencia directamente dentro del marco de la iniciativa del Instituto de la Juventud y la Infancia, que se proponía crear, a fomentar los intercambios dentro de esta Unión Europea, ¿no? Con lo cual vemos que desde el principio siempre hubo esa voluntad de facilitar, también en línea con lo que nos decía el vicerrector, ese viaje que sirviera para acercar a los europeos. Y yo creo que, como también se ha comentado, podemos decir, tantos años después, de que ha sido un gran éxito, ¿no? De que los europeos, uno de los motivos por los que nos sentimos más cerca los unos de los otros es precisamente por el programa Erasmus y por el rol que ha tenido. Nosotros, en Erasmus Student Network, para los que no nos conozcáis, llevamos ya 32 años trabajando para mejorar este programa y también para asegurar que todos los estudiantes que participen tengan las mejores estancias posibles, ¿no? Es una asociación que nace directamente de la mano de la Comisión Europea, que poco después de la creación del programa reúne a algunos de los alumni y les pregunta cómo podemos mejorar esto. Y surge precisamente la idea de crear una asociación que posteriormente se convirtió en SN. Y durante este tiempo, pues lo que hemos intentado precisamente es eso, es aportar la visión de los estudiantes, favorecer la creación de esta generación Erasmus, que es como la llamamos nosotros, como también la llama la comisión, lo cual nos alegra mucho, y como los del mundillo, digamos, nos referimos a esa gran familia que forman ya las más de 10 millones de personas que han participado en las distintas fórmulas de Erasmus, ¿no? Que también, como sabemos, es un programa que comienza con intercambios universitarios, pero que ya se convierte en el programa educativo europeo por excelencia, desde educación para adultos hasta educación escolar, pasando por formación profesional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quería comentaros yo sobre todo? Quería comentaros una cuestión que hemos analizado mucho en el último tiempo y es la relación que tiene el programa Erasmus con el fomento de la ciudadanía activa europea. Uno de los objetivos desde el principio del programa ha sido precisamente aumentar el conocimiento y la participación de la juventud europea en el propio proyecto europeo. Hacer que a través de conocer distintos países, distintas ciudades, distintas realidades, los europeos se involucren más en nuestra democracia, participen más, entiendan mejor cuáles son los valores y principios de este proyecto y, por tanto, experimenten de primera mano en general el valor, ¿no? de todo esto que están haciendo. Y los datos que tenemos, principalmente del Erasmus Impact Study, que es el principal estudio que realiza la Comisión Europea para evaluar la marcha del programa, y también de nuestros propios estudios, como el ESN Survey, nos dicen que este programa está siendo un éxito en ese sentido. Hay una gran diferencia entre los estudiantes que participan en el programa y los que no, en materia de participación política, participación cívica, participación social. Los estudiantes Erasmus tienen muchas más probabilidades de, por ejemplo, votar en las elecciones europeas después de haber participado en movilidades Erasmus, de participar en movimientos de la sociedad civil, en asociaciones, como por ejemplo la nuestra y muchas otras, o también de involucrarse en política. Conocen mejor el funcionamiento de la Unión Europea y se sienten más identificados con el proyecto europeo. ¿Por qué pasa esto? Pues precisamente porque Erasmus les da la oportunidad de acercarse a esa diversidad y, sobre todo, yo creo una reflexión más personal que yo tengo es que lo que Erasmus nos da es la posibilidad de tener un espacio público europeo auténtico, ¿no? Ese sueño que tenemos los europeístas de tener auténticos debates europeos en los que podamos intercambiar perspectivas de norte a sur, de este a oeste, eso nos lo da Erasmus. Es una cosa que falta mucho en nuestras sociedades. Hemos perdido, en muchos casos, la capacidad de debatir, la capacidad de tener la empatía de ponernos en el lugar del otro. Y, por ejemplo, un dato así que quiero recalcar, el 93% de los ex estudiantes Erasmus dicen que tienen más facilidad para ponerse en la piel de otras personas y ver las cosas desde su punto de vista. Entonces, lo que nosotros vemos en SN es una grandísima oportunidad de utilizar Erasmus como una herramienta para crear ese espacio público. Y por eso, una parte fundamental de nuestra actividad es realizar todo tipo de iniciativas que fomenten estos diálogos sobre temas transversales para la juventud europea y para toda la sociedad. Por ejemplo, hemos trabajado temas como la igualdad de género, como la participación en las propias elecciones, como la discriminación de las comunidades LGTBI en países como Hungría y Polonia. Y precisamente por tener la oportunidad de juntar a todos estos estudiantes, hemos visto cómo se intercambian posiciones y salen ideas realmente interesantes, ¿no? sobre cómo encauzar, digamos, el futuro de Europa. Con lo cual creemos que esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta para el momento tan importante como el que estamos viviendo, con la conferencia sobre el futuro de Europa a la vuelta
de la esquina, con tantas iniciativas tan importantes como el Pacto Verde Europeo, pensamos que contar con la voz de la generación Erasmus e involucrar a la generación Erasmus en estos debates es fundamental. Entonces, hilando con esto, quiero hablar muy rápido, ¿no?, sobre lo que ha supuesto la pandemia también en línea con lo que comentaba antes el vicerrector y también con lo que nos comentaba Arturo, ¿no? Y es que realmente la pandemia nos ha mostrado varias cosas. Nos ha mostrado, lo primero, la importancia de la presencialidad en el programa Erasmus. Se ha hablado mucho de Erasmus Online, se ha hablado mucho de qué es la movilidad virtual, etcétera, etcétera. Entonces, el aprendizaje virtual es sin duda un recurso fundamental que cada vez tenemos que usar más en Europa, no solo por la parte más académica, que es fundamental, sino por la parte de conexión de personas. Es algo que la Comisión Europea creo que ha tenido muy en cuenta, lanzando iniciativas como, por ejemplo, los intercambios virtuales entre países europeos y países del Mediterráneo, que me parece una iniciativa genial para fomentar el diálogo intercultural, que están funcionando muy, muy bien y que tienen que potenciarse. Además, también en línea con lo que nos comentaban antes de las universidades europeas, este aprendizaje online nos sirve para facilitar que estudiantes de Holanda, España, Italia, Francia trabajen juntos en proyectos sobre, por ejemplo, cuestiones tan importantes como los objetivos del desarrollo sostenible o el Pacto Verde Europeo. Pero Erasmus tiene que mantenerse, pase lo que pase, un programa presencial. El éxito de Erasmus se basa en cómo consigue combinar los elementos formales, distintos métodos académicos, clases más prácticas, menos prácticas, métodos de enseñanza, con aspectos informales. Realizar voluntariado, participar en equipos, conocer a gente, tener conversaciones de cafetería, ir de cena, tomar un par de cervezas, todos esos momentos que facilitan que la gente salga de esa zona de confort y se enfrente a distintas realidades y a distintas maneras de ver el mundo, ¿no? Que es lo que cada vez en nuestros mundos de cámaras de eco nos falta más. Y para eso la presencialidad no tiene sustituto. Entonces, por ejemplo, me alegra mucho ver, el otro día quizás alguien estuvo siguiendo la reunión del Espacio Europeo de Educación Superior de los ministros, ¿no?, en el que se reafirmaba ese compromiso del 20% de movilidades, aparte de posibles opciones de aprendizaje virtual. Y nosotros desde SN tenemos muy claro que para el futuro lo que queremos es más movilidad física y nunca menos movilidad física combinada con otros formatos. Y creo que en este sentido todos estamos en la misma dirección. Luego también, una cosa que nos ha enseñado la pandemia es como Erasmus es mucho más que aquello que algunas personas creen que es, ¿no? Yo creo que es muy significativo, antes el vicerrector nos daba datos, como a pesar de todo, a pesar de que todos los bares están cerrados, a pesar de todos los impedimentos, tantísimos estudiantes han decidido realizar su movilidad. Claro, yo creo que eso es algo que cualquier europeísta y cualquier persona que crea en este programa tiene que celebrar, porque lo que muestra es que hay mucho más allá de irse a otro país a salir de fiesta, como dicen algunos, ¿no? Hay una voluntad de conocer una realidad distinta. Entonces, a mí, sinceramente, como antiguo Erasmus, yo que hice mi Erasmus en Estambul, y como presidente de SN, de SN España, eso me ha alegrado muchísimo, ¿no? También nos ha mostrado la pandemia unas muestras de solidaridad dentro de esta generación Erasmus muy significativas. Hemos visto a estudiantes Erasmus, por ejemplo, varios han salido en medios españoles, dando conciertos de piano para sus vecinos, colaborando en iniciativas benéficas y, en nuestro caso también, ayudándose los unos a los otros junto a nuestros voluntarios para mandar más de 500 paquetes de estudiantes que se los habían dejado aquí durante la pandemia, ¿no? Entonces sí que hemos visto que en este sentido el COVID ha sacado lo mejor de nosotros. Y luego ya con esto cierro, ¿no? Creo que hemos conseguido muchísimo en Erasmus. El otro día estaba haciendo un poco de investigación sobre los orígenes, ¿no? En el 87, con ese inicio del programa en el que ya se incidía en la importancia que tenía para unir a los europeos. Y hasta hoy, hasta esos 10 millones de participantes y muchísimos más beneficiarios, porque lo bueno de Erasmus es que es un programa que tiene un efecto multiplicador enorme. Así lo reconoce, por ejemplo, la Corte de Auditores, que dice que cumple con esos objetivos, ¿no?, de valor añadido europeo. Creo que es el programa que más valor añadido europeo tiene con diferencia. Pero tenemos que ser ambiciosos, tenemos que buscar más. Yo creo que este programa necesita ser más inclusivo, creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Es muy importante que la responsabilidad de esa inclusividad no está solo en la Comisión Europea, siendo la educación una competencia nacional. El Estado español, las comunidades autónomas tienen también la responsabilidad de aumentar los recursos que dan al programa. Es una cosa que desde SN hemos pedido en un informe que sacamos hace un par de días. Es una cosa que la propia Comisión y el Parlamento Europeo han dicho en múltiples ocasiones,
que hay que aumentar la cofinanciación del programa para hacerlo realmente inclusivo. Creo que tenemos que fomentar aún más la dimensión transversal del aprendizaje en el programa, con más elementos informales y no formales, más voluntariado, más experiencias de debate y diálogo con estudiantes durante el programa y otras iniciativas imaginativas que permitan que los estudiantes aprendan en todas las dimensiones de la palabra, porque Erasmus es, ante todo, una experiencia increíble de aprendizaje. Luego también creo, y esto es muy importante, sobre todo para los europeístas, que tenemos que reforzar la dimensión de diplomacia pública del programa. Esto es una cosa que también la Comisión está estudiando cada vez más. Los americanos están encantados con sus alumni de Fulbright, los japoneses están encantados con sus alumni. El programa Erasmus es cada vez más un programa global y en esa voluntad de ser más geopolíticos tenemos que pensar en el rol que la educación puede tener. Queremos crear una auténtica comunidad de alumnos, ya se han empezado a dar pasos, pero creo que tenemos que ser muy imaginativos para que dentro de 20 años tengamos líderes mundiales que hayan hecho su Erasmus en Europa, financiado por fondos europeos y sientan esos valores desde dentro. Y ahí creo que asociaciones como la nuestra tenemos un rol fundamental. Estamos en pleno proceso de expansión al Mediterráneo y queremos ayudar a la Comisión en este sentido de todas las formas posibles. Y también me atrevería a decir que tenemos que ser muy imaginativos respecto a los formatos y respecto al perfil de participante. Creo que es fundamental aumentar el número de estudiantes de educación secundaria que participan. Ya va a aumentar en el siguiente programa, pero para mí es la parte más importante para hacerlo realmente inclusivo. Chicos y chicas de 15, 14, 16 años que se puedan ir 6 meses, el impacto que eso va a tener va a ser enorme, sobre todo porque es una cosa que ya ocurre, pero hay una gran división económica. Ahora mismo quien se va en la ESO es una persona que tiene fondos. Si conseguimos que Erasmus alcance a un número importante de estudiantes de secundaria, estaremos dando pasos muy, muy importantes en ese sentido. Con lo cual, por mi parte, simplemente agradecer al Movimiento Europeo esta excelente iniciativa. Deciros que que nosotros desde Erasmus Student Network es un placer y un honor ser miembros del Movimiento Europeo, tanto del Movimiento Europeo de España como del Movimiento Europeo Internacional, y que siempre todos los actores del programa podrán contar con nosotros para trabajar por una Europa más justa, más social, más inclusiva, donde la educación esté en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por esa visión tan a ras de tierra y tan a medio plazo al mismo tiempo. Y yo creo que se han dicho muchas cosas y algunas quizá, no sé si convergentes. Yo diría que en primer lugar tienen la palabra los propios conferenciantes o ponentes, por si entre ellos quieren hacerse alguna observación. Una palabra... Don Eugenio Nasarra. Podría decir, no, querría simplemente que a ver si nos pudiera decir unas palabras, si está ahí con Juan Rayón, el nuevo presidente al que se ha referido, y así lo conocemos en estos momentos. Muy buena idea, señor Nasarra. Bueno, pero sobre las cuestiones que se han planteado aquí, entre vosotros tenéis alguna réplica o comentario. Sí, lo tengo aquí. Bueno, pues de lo contrario voy dando la palabra por el turno que se ha ido pidiendo. En primer lugar, doña Gloria. Cuando quiera. ¿Me oye, Gloria? ¿Me oyes? No la oímos. No te oímos. Sí. Ahora. Escucha, has quitado el micrófono. Sí, ahora creo que sí, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, dar la enhorabuena al Comité Federal del Movimiento Europeo por esta iniciativa, dar la enhorabuena también a todos los participantes y sobre todo a los ponentes. Creo que ha habido un tema que ha sido susceptible en todos ellos, que ha sido la inclusión. Han incidido que el programa Erasmus Plus quiere ser más inclusivo y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle al señor Caballero, que ha hecho una mención especial. Lo han hecho todos en general, pero el señor Caballero ha hecho una mención especial a este punto, al tema de la inclusión, y me gustaría preguntarle qué programas están poniendo en marcha para aquellos alumnos con necesidades especiales físicas y que puedan ir
becados con Erasmus. En definitiva, son alumnos que tienen unas necesidades muy especiales, que tienen que ir acompañados y que muchas veces se encuentran con dificultades serias para poder llevar adelante este programa, y sobre todo fundamentado en los principios de capacidad, mérito, igualdad y de igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Ahora, sí, es que tenía dificultades con el micrófono, pero si ahora me oyen, sí, ¿no? Muy bien, perfecto. No, muchas gracias. Yo creo que sí, que respondiendo un poco a la pregunta de la presidenta de hoy, de la reunión de hoy, es verdad que ha habido muchos puntos comunes entre todos los ponentes. Al menos no puedo polemizar en nada porque lo han hecho espectacularmente bien. O sea, yo creo que han realmente descrito cada uno desde su óptica de una manera extraordinaria la realidad. Ahora, con la pregunta de Gloria Vara, yo creo que, claro, desde el principio de Erasmus la inclusión es capital, ¿no? Es lo que quería decir, lo que he dicho claramente, diciendo que aún en algunos medios, en algunas charlas, la gente dice que es un programa elitista, ¿no? Es elitista porque, bueno, pues parece ser que para poder irte fuera, para poder viajar, para poder dejar de trabajar a veces, porque hay muchos estudiantes, mucha gente que para poder estudiar aún tiene que trabajar en paralelo, y para otros temas como puede ser los handicap que pueden tener algunas personas que quisieran participar. Pues ha sido un tema que siempre ha preocupado mucho porque no es fácil, ¿no? O sea, estaba siempre sobre la mesa y la idea es que la inclusión tiene que ser capital y es uno de los objetivos claves del programa ya ahora, pero sobre todo del futuro. ¿Qué se puede hacer? Pues hay medidas. En el fondo, como también lo ha dicho muy bien Juan, incluso Elisa con su participación y por el vicerrector también, Damaso, pues se ha dicho que hay muchas de estas ideas son un poco co-creadas, ¿no? Las soluciones que se hacen, hay un comité del programa, hay discusiones, hay organizaciones, alumni, hay todo tipo de instituciones que participan y esto es muy importante. O sea, nosotros siempre tenemos el radar abierto para poder intentar lo máximo que podemos en incrementar la inclusión. Al final de todo, el tema es un poco el dinero, ¿no? El presupuesto. Por eso estamos tan contentos que todo el mundo está dando soporte al programa. Estados miembros, incluso como hemos dicho el 10 de noviembre, cuando hubo una presión muy fuerte desde el Parlamento Europeo, para incrementar algunos programas. Uno de los programas con 2.200.000 millones fue el programa. Hay soluciones para esto, por ejemplo, hay elementos, por ejemplo, se paga a veces la familia. O sea, se puede ser una persona que, por ejemplo, no se puede mantener por sí sola, pues entonces se incluye como gastos elegibles pues el pago de la familia o otro tipo de medida intermediaria que puede ser pagar viajes o pagar ayudas extraordinarias. Hay un abanico de elementos que hay, pero sobre todo también hay el tema virtual, pues que se dice, bueno, pues con el tema virtual es más fácil. También la duración, ¿no? Cuando se decía, cuando es muy, muy larga el periodo de movilidad, pues la gente, como decíamos ahora, por ejemplo, de la gente que se tiene que trabajar y estudiar a la vez, pues es muy difícil poder irse 6 meses, a lo mejor sí se puede ir 3 meses, o pagar también en temas de formación profesional a los empleadores, o sea, que dejen irse a los que quieren participar, que ya están trabajando, pues pagar esto. O sea, yo creo que hay todo un abanico de medidas que cada vez se van reforzando, porque precisamente, también lo ha dicho Juan muy bien, que con las mesuras, las evaluaciones que se hacen en mitad del periodo de cada programa, pues se aprende mucho también de lo que se puede hacer mejor, pues en estos temas es lo que se está haciendo. Ya al menos la voluntad es de hacerlo muchísimo más inclusivo con todo este tema, toda esta panoplia
estáis más cortos, estancias más cortas, más digitalización, cubrir más tipo de gasto, hacer elegibles tipos de gastos que no eran antes elegibles, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, y cuantas más buenas ideas lleguen, lo mejor, porque la idea es hacerlo, es Erasmus para todos. Ustedes saben que en 2013 intentamos llamarle Erasmus for All. Bueno, no se aceptó, nos dejaron Erasmus Plus, pero no for all. Pero la idea de base es que el Erasmus tiene que ser para todos. Y esto significa inclusividad. Gracias. Mónica, ¿podría una pregunta? Gracias, caballero. Sí, Juan Manuel Faramiñán. Es catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén. Así es. Bueno, ante todo, muchas gracias y enhorabuena a Mónica y a Pachi por organizar este coloquio. Mi pregunta va dirigida a Arturo Caballero también. Vamos todos a preguntarte a ti, Arturo, porque hay interés, ¿en qué medida se puede ampliar todo el proyecto Erasmus hacia Latinoamérica? ¿Te acuerdas del programa Alfa en su momento? También se abrió en ese sentido y parecía que era muy importante. De alguna manera también, desde el punto de vista europeo, las relaciones con Iberoamérica creo que son fundamentales y no deberíamos perderlas. Yo coincido absolutamente también con lo que decía Dámaso y me gustó mucho. Hace unos días, cuando enteré que Mónica dirigía esto, me puse a leer otra vez a Stefan Zweig sobre la vida de Erasmo de Rotterdam y me gustó mucho porque decía Erasmus es homo pro se, Erasmus es un hombre aparte. Y me pareció importante porque el programa Erasmus también fue algo aparte. Yo pude colaborar, ahora soy muy mayor, con dos rectores en la Universidad de Granada, con José Vida y con Pascual Rivas, montando los programas Erasmus y pertenecíamos al grupo Coimbra en aquel momento. Y luego en Jaén, que es donde estoy ahora, como vicerrector también de Relaciones Internacionales, movimos mucho el tema. Pero el tema, obviamente, y ya con esto cierro la pregunta es Iberoamérica, pero sí también que el tema online, quieras que no, nos está dando pues buenos resultados. Obviamente, como también decía Juan, es importante la presencialidad, sin duda, pero tenemos que ir superándonos. Yo recuerdo la cantidad de escollos que tuvimos que pasar en los primeros años, y Dámaso no nos dejará mentir en este sentido, con algunos profesores que no admitían que pudiéramos realmente hacer la equivalencia de créditos porque bueno, se cerraban porque no entendían lo que era. Y para terminar, decirle que la palabra irse con los bártulos a otra parte era del medievo, cuando llevaban en los burros los bartolos de Saxoferrato, que eran unos libros inmensos, y eso era muy complicado, irse de Salamanca a París, por ejemplo. Pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena, Mónica y Pachi. Arturo. Gracias, Juan Manuel. La verdad es que dentro en el proceso de creación de las diferentes acciones que después integran en Erasmus, hay muchas tensiones. Para decirlo de una manera un poco corta, ¿cuándo se hará una parte o un capítulo de Erasmus Mundus, que es un poco lo que se hace más enfocado hacia Latinoamérica? Alguien dijo cuando tengamos un comisario de educación español. Bueno, ahora tenemos un comisario de asuntos exteriores español y ya ha habido algún eco diciendo cómo es que hay tan poca actividad en esta parte. Pero en el periodo de co-creación, o sea, quiere decir que nada es imposible, pero al final en este proceso de co-creación, que es casi de una manera continua, no es circunstancial cuando se crea el nuevo programa, porque incluso, como se ha dicho al principio muy claramente, este programa tiene una gracia, es sofisticado, pero es muy flexible también. Se puede adaptar a las situaciones presentes bastante bien gracias a toda su mecánica. El tema es que hay muchos sectores reticentes, por ejemplo, mucha gente que cree que Erasmus ya le gusta aquello, como ha dicho Juan al principio, también como
como ha dicho el vicerrector. Al principio Erasmus era el movimiento de los estudiantes de universidad. Pues hay mucha gente que ya le gusta que solo sea esto. Cuando dices, no, hombre, vamos a poner también el tema de inclusión o de antirradicalización, enseñar a lo que también se ha dicho, contribución y participación en la sociedad democrática. Dices, hombre, pues vamos a incluir también al deporte, ya, un poco como una manera de tener valores, educar en valores y en sociedad a los deportistas o a la gente que trabaja en deporte. Bueno, la gente dice, no, hombre, no, concentrémonos en esto. Pues eso es un poco difícil. Yo creo que todo llegará, porque como lo he dicho antes, para nosotros en el espíritu es Erasmus for All, tiene que ser para todo, tiene que haber un componente mundial también probablemente. También se ha dicho que hay estas relaciones virtuales con el norte de África y con el resto del Mediterráneo, que también funcionan muy bien, pero siempre hay una cuestión de tener que fijar prioridades. El dinero no es ilimitado y se tiene que intentar, pues, por lo menos al menos ahora se ha doblado, se pedía un triplicado, es decir, la intención está ahí y es una cuestión un poco de prioridades. La prioridad, en principio, para los Estados miembros es más por el momento mirar en su regazo, pero estoy de acuerdo contigo que mirando mucho más lejos también se puede aprender mucho más y se puede crecer muchísimo más. Estoy de acuerdo con vosotros también en esto. Si puedo realizar, no sé si puedo a la moderadora una pequeña cosa sobre esto. ¿Sí? Simplemente... Sí, adelante, Juan. Muchas gracias. Bueno, Juan Manuel, creo que es una pregunta apasionante, la verdad. Y yo simplemente quería recalcar que, a pesar de que, bueno, siempre está en la discusión, ¿no? De hasta qué punto puede ser o no una región prioritaria, con el programa Erasmus Plus y la dimensión internacional, hay miles de movilidades actualmente en América Latina, muchas menos de las que a mí me gustaría, eso está claro, pero hay muchas, y también muchísimos proyectos de desarrollo de capacidades, además de los proyectos Jean Monnet que también se financian a través de Erasmus, ¿no? Es decir, o sea, y encima que no tengo los números, pero Jean Monnet es especialmente exitoso en Latinoamérica, por lo que yo sé, ¿no? Bueno, por motivos obvios, y creo que es un tema apasionante. Sí que es cierto que hay, bueno, analizando el tema, hay mucha correlación entre dónde hay más movilidades y las prioridades estratégicas en acción exterior de la Unión Europea, que creo que tiene mucho sentido, ¿no? Pero claro, dicho esto, nosotros como españoles, y también es una cosa que en la propia asociación nosotros siempre intentamos empujar una mayor cercanía a Latinoamérica, porque, y me atrevo aquí a hacer un pequeño apunte de la experiencia personal, para mí es tremendamente reconfortante cuando llegan los estudiantes latinoamericanos a España, a pesar de que vienen con otros programas, y ellos mismos dicen que están de Erasmus aquí, ¿no? Que eso es un ejemplo, yo creo, de victoria, ¿no? De efecto Bruselas, como se le llama. Y luego también un pequeño apunte que nos pasa mucho a nosotros en SN, cada año nos escriben varios estudiantes pidiéndonos que si pueden crear una asociación de alumni de Erasmus, como SN, allí, pues por ejemplo, en Colombia, en México, lo que muestra que hay esa voluntad en Latinoamérica de desarrollar más este programa, ¿no? Y estas iniciativas de intercambio, que ojalá sea el futuro que nos espera. Bien, muchas gracias, Juan, por tus puntualizaciones. Yo creo que había pedido la palabra también Marcos Ros. Marcos Ros. Sí, buenas tardes. Sí, lo primero, bueno, felicitar al Consejo Federal del Movimiento Europeo por organizar este webinar y este debate, y además como miembro del Consejo Autonómico del Movimiento Europeo en la región de Murcia, que además presentamos mañana, pues es una satisfacción que se vayan organizando este tipo de debates también enfocadas a educación y a Erasmus. Yo quería simplemente hacer dos puntualizaciones como diputado en el Parlamento Europeo por el Grupo Socialista, señalar y recalcar, aunque ya lo ha hecho don Arturo Caballero por parte de la Comisión, el importante papel que ha jugado el Parlamento Europeo en esta negociación y en que tengamos unos presupuestos mucho más elevados, y especialmente también los miembros de la Comisión de Cultura, entre la que me encuentro. Es decir, el Parlamento Europeo ya pidió en 2018 triplicar la cantidad de dinero que iba para Erasmus. No ha sido posible al final, pero el acuerdo del Consejo de Julio lo dejó en una cantidad que no duplicaba todavía, que andaba en 21.200 millones de euros, y gracias a la negociación y a la práctica inflexibilidad que ha mostrado ahí el Parlamento Europeo, se ha conseguido en un acuerdo en trílogos hace 2 semanas
que se suban 2.200 millones de euros más, que puede parecer poco, pero es más del 10% de lo que había. Por lo tanto, al final yo creo que es una muy buena noticia para los próximos 7 años que tengamos una cantidad que prácticamente duplica el dinero que teníamos en los 7 años anteriores. Por lo tanto, a veces cuando la gente se queda un poco descreída del proyecto europeo, yo siempre digo que todo el descreimiento del proyecto europeo viene de los consejos europeos, donde cada Estado lucha por lo suyo, pero el volver a creer en el proyecto europeo es siempre mirar al Parlamento, donde realmente está la soberanía popular y realmente nuestro voto pues sirve para algo. Y además, en el Parlamento tenemos claro que Erasmus es la bandera europea por excelencia. Es el proyecto que hace más ciudadanía europea y es el proyecto que hace más sentimiento de pertenencia. Dos cositas más. Ahora toca defender un Erasmus mejor y eso toca una vez que se apruebe el MFF, que, insisto, está sin aprobar del todo, pero bueno, tenemos ahí el bloqueo ahora y estas vaivenes, pero se aprobará. Una vez que se apruebe, toca luchar para que se aumenten las cofinanciaciones autonómicas y estatales, que es importantísimo. Toca luchar y en el Parlamento vamos a luchar, o yo por lo menos me comprometí, además con SN, y lo sabe el presidente Juan Rayón, por la iniciativa Erasmus 500. Toca luchar por un Erasmus mucho más inclusivo. Y un apunte más. Ahora vamos a... Arturo ha hablado antes del Espacio Europeo de Educación Superior, pero la Unión Europea, la Comisión Europea también tiene un proyecto ahora de crear el Espacio Europeo de Educación, es decir, educación no universitaria, armonizar, homogeneizar títulos a lo largo de toda la vida estudiantil de un alumno desde que nace hasta que puede integrarse en la universidad. Y ahí yo, como me ha tocado ser ponente del Grupo Socialista en el informe que va a desarrollar el Parlamento Europeo en estos próximos meses. Y vamos a insistir mucho en la armonización, en el estudio de temas, en la competencia a lo largo de toda la Unión Europea, en la homogeneización y en la inclusión de programas de intercambio vinculados al Erasmus para que sea algo mucho más ordinario y más habitual que lo que ha comentado el presidente de SN, que ahora mismo se hace, pero se hace de una manera a veces un tanto anecdótica. Y por último, solo felicitar a Juan Rayón en su último día como presidente y dar la bienvenida, y espero que podamos trabajar con él, con Miguel Hernández, igual que hemos trabajado con Juan en estos últimos meses. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marcos Ros, por tu trabajo de campo en esta comisión del Parlamento Europeo y sobre todo en este momento por la información que nos transmites. Voy a dar la palabra, creo que a Miguel Hernández. Miguel Hernández, ¿me estás escuchando? Sí, pero él tiene que quitar. Sí, sí. Buenas tardes, que es el nuevo presidente. Agradecemos a Juan Rayón su contribución y recibimos al nuevo presidente de Erasmus Student Network. Sí, bueno, lo primero de todo, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por vuestras felicitaciones. En concreto, muchas gracias, Marcos. Me hace mucha ilusión poder estar aquí acompañando a Juan en su último evento como presidente y recoger el enorme legado de todo el trabajo que ha hecho por nuestra asociación y por tratar de acercar Europa y todo lo que puede ofrecernos a aquellos estudiantes que hemos disfrutado de la experiencia Erasmus y que nos hemos vuelto europeístas incluso sin tener muy clara a lo mejor al principio la definición. Y bueno, es todo un honor. Estoy deseando poder continuar colaborando con vosotros y estaré disponible para lo que necesitéis. Por mi parte, quería preguntarle sobre todo a Arturo Caballero, ¿qué opciones nos recomendaría o qué opciones cree que serían más plausibles para conseguir dar más voz a los jóvenes y las asociaciones universitarias, como puede ser en nuestro caso SN, para que sean escuchadas y para incentivar su participación en cuanto al posible feedback y a la toma de decisiones en aspectos que tengan que ver con el programa Erasmus en general, con estos temas que estamos tratando? Y en concreto me gustaría plantearle cómo cree que se puede involucrar más a los jóvenes y las asociaciones en la creación de alianzas de universidades europeas. ¿Qué papel tener ahí el estudiantado, quizá guiado por asociaciones como SN, que es pues a lo que nos gustaría contribuir? Muchas gracias.
Gracias. Señor Caballero, tiene la palabra. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, felicidades al nuevo presidente. Gracias por su interés y la energía que ponen en estos valores y en estos programas y en las iniciativas. Yo creo que lo que se tiene que continuar a ir haciendo, bueno, hay dos preguntas. Una ha sido más general, que es de qué manera los jóvenes puedan participar más. Ustedes saben que dentro de Erasmus también hay todo una gran línea que da soporte a las políticas de juventud y que también se incrementa. Y entre ellas hay el soporte a las organizaciones de jóvenes y incluso hay otros programas como el de Solidaridad o sí que se dirige únicamente también a jóvenes y hacerles participar lo máximo posible. Yo creo que es vía estas redes que existen, estas organizaciones donde se tiene que participar. En segundo lugar, también intentar consolidar lo más posible organizaciones de jóvenes como las que ustedes están llevando, pero también o cualquier otro tipo de alumni que pueda ser escuchado y que será atendido sin ninguna duda. En el tema de la participación en uno de los puntos capitales de las acciones ahora, que es la creación de las nuevas universidades europeas, hombre, a mí me parece como principio muy bien, ¿no? Que no solo se escuche y se ponga en marcha estas coaliciones entre diferentes grupos de universidades de los diferentes países, estas 20 por el momento y otras que vendrán. Yo creo que sí, que el alumnado ahí se tendría que también poner en la discusión y también darles, sobre todo, voz y voto aún más a los que saben, los que han participado en el tema internacional. En este tema son donde las contribuciones serán las más bienvenidas y las más apropiadas para la discusión. No sé ahora si en el diseño exacto de la manera de que esto funciona está directamente asociadas los jóvenes, los estudiantes per se, en estas, pero no, nada más se acabe esta reunión me pondré a mirar exactamente si esto existe y si no, me parece que es una muy buena práctica como tiene que ser. Pero yo creo que esto es lo que llamamos los stakeholders, todas estas organizaciones de base, toda esta voz de base es lo que ha hecho tan rico este programa, que ha permitido también este excelente soporte del Parlamento Europeo, lo he dicho, lo vengo a repetir, como lo ha dicho Marcos Ros, que ha sido infalible, incansable, y también de una manera u otra que los ministros de educación pues realmente se dan cuenta y están sensibilizados de que esto es muy importante. Yo creo que todos juntos tenemos que intentar que el diseño de todo esto, de la evolución, que sea hacia la dirección y con todos los participantes que son necesarios. Yo creo que es esto lo que se tiene que insistir y yo creo que todo el mundo está abierto para ello. Muchas gracias. Gracias, señor vicerrector. ¿Tendría algo que añadir a todo lo que aquí se ha dicho? Pues poco, yo creo que se han dicho cosas fascinantes y interesantísimas para todo el proyecto. Me quedo con que no solamente los bártulos y Erasmus, Hamlet viene de Wittenberg, yo creo que ya es un precursor de los intercambios Erasmus, es decir, estaba estudiando, pero yo he estado reflexionando y me parece que es muy interesante todo lo que se ha dicho. Creo que los valores de los Erasmus, de los intercambios Erasmus, son incalculables y todos los que han intervenido en el mismo sentido. Son también a muy largo plazo, diría yo, es decir, su efecto va a ser muy duradero en el cuerpo político europeo, estoy plenamente convencido de ello. Pero pediría que se reflexione en lo que representan los intercambios Erasmus frente a lo que sí sabemos de otra poderosísima institución universitaria que es el sistema universitario americano, que tiene el Academic Year Abroad. Le falta el componente político que tiene Erasmus. Y quiero señalar eso porque para mí es muy importante. Es decir, es la noción de intercambio, la armonización de los sistemas, la forma en la que ha afectado a nuestro régimen interno de cada
española el proyecto Erasmus, creo que es determinante. Y lo dejo como un apunte para que nos veamos en un ejemplo que no es el mío, cómo nos afecta, cuánto éxito tiene real y potencial todavía. Tiene mucho que crecer Erasmus y yo creo que en el futuro será una parte integral de todo el sistema educativo europeo el hecho de que los europeos estemos obligados en régimen de reciprocidad, no alguien que pueda pagarse sencillamente una estancia en una universidad de prestigio extranjera, sino creo que sinceramente que es la vía, es la forma correcta de enfocar los problemas de la enseñanza superior, pero también hemos visto de la enseñanza en términos generales. Y yo lo dejaría ahí, creo que ya vamos suficientemente bien servidos, pero quiero finalmente volver a agradecer especialmente a todos, por supuesto, pero a mi amigo Aldecoa, con el que he compartido largos consejos de gobierno en la Universidad Complutense. He aprendido siempre mucho de él y sigo aprendiendo. Así que muchas gracias. Yo con esto lo dejo. Gracias. Bien, a lo mejor Elisa tiene algo que decir para cerrar esta sesión. Nada, yo simplemente que la verdad es que, bueno, me ha gustado mucho formar parte de esta tertulia y nada, la verdad es que como han dicho, yo creo que bueno, pues las condiciones son muy atípicas, pero hay muchísimas maneras de reinventar el Erasmus, de prepararlo, de reencaminarlo de cara a cuando se pueda retomar de manera normal y bueno, pues que creo que es una gran oportunidad, es un momento difícil y demás, pero bueno, siempre se puede seguir trabajando y yo creo que este programa pues ha salido a flote bastante bien, desde luego, pese a todas las condiciones, así que nada, y bueno, yo que lo experimenté en sus dos modalidades, puedo decir que no me arrepiento de ninguna de ellas, o sea que nada. Muy bien. Yo. Bien, muchas gracias a todos. No sé si alguien quiere añadir algo a esta conversación. Yo una pequeña nota, simplemente recogiendo el guante de Marcos, ¿no? Que me gustaría agradecerle personalmente, también a nivel de reflexión de muchas veces nos parece que la democracia europea es ese ente lejano, ¿no? Y bueno, por ejemplo, creo que la interacción que hemos tenido nosotros con Marcos es la prueba de que es todo lo contrario, de cómo realmente tenemos una democracia europea que puede ser vibrante, que la interacción entre la sociedad civil y los representantes. Marcos, desde que él entró como diputado, ha estado completamente disponible para nosotros como asociación de estudiantes, al igual que me consta que para el resto de la sociedad civil y para cualquier persona interesada en cuestiones educativas. Y es muy significativo, más allá de Erasmus, por lo que representa, ¿no? De que nuestros representantes políticos europeos estén ahí cercanos a la gente, que permita esa interacción, lanzar propuestas, etcétera, etcétera. Y luego simplemente sí que me gustaría agradecer a todo el mundo el interés, agradecer al movimiento europeo que escoja tener una de elecciones, ¿no? En estas series en las que se habla de defensa europea, autonomía estratégica, que también hablemos de Erasmus, creo que es muy significativo y muy emotivo también para nosotros. A los ponentes, ¿no? También a Dámaso por la excelente labor que se realiza desde la Complutense, a Arturo por el tiempo, a Elisa también por su experiencia, por supuesto a Pachi, que siempre nos ha acompañado, ¿no? Desde que entramos en el movimiento europeo, y a todo el mundo que ha decidido dedicar un poco de su tiempo para escuchar un poco más de Erasmus, también a la moderadora, y por supuesto simplemente decir que, bueno, que desde SN, ahora con mi compañero Miguel, tendréis siempre un aliado para trabajar por una Europa mejor. Muchas gracias. Termina tu Pachi, venga. Bien, muchas gracias a todos. Ha sido... Espera. A todos. Ha sido un tiempo muy grato y muy ilustrativo. Los ponentes habéis hecho un esfuerzo y eso nos ha sido muy útil a todos, así que hasta otra vez, espero. Yo también, en nombre del Consejo Federal Español, quiero daros las gracias por el magnífico conferencia telemática, donde he estado contando que había más de 12 nacionalidades distintas que estaban conectados por lo menos de 30 universidades, es decir, que hay una enorme pluralidad, y de 12 o 13 comunidades autónomas. Y simplemente recordaros que el día 2 hacemos una sesión más, la sexta, que va a ser el balance de un año de las nuevas prioridades de la Comisión Van der Leyen. Va a estar
El vicepresidente de la comisión, Margarita Esquinas, moderará José Ignacio Salafranca, participará la eurodiputada Alicia Oms y el eurodiputado Esteban González Pons, la responsable del área europea de UGT, Valerie Parra, y la delegada permanente de la COE en Bruselas, Patricia Círez. Como ven, continuamos. Habrá una última el 16 de diciembre y después continuaremos con otro grupo de otros 7 a partir de enero. Les agradecemos enormemente que hayan participado. Estamos muy contentos de esta sesión. Hasta la próxima.